Hola, buenas tardes a todos y a todas. En este video tutorial repasaremos la clase teórica de electrostática en el vacío. Así que bueno, bienvenidos a este video tutorial. Lo primero que tenemos que tener en cuenta son las propiedades de la carga eléctrica. Recordar el principio de cuantificación de la carga eléctrica. Sabemos que la carga eléctrica está cuantificada y que su valor corresponde a la carga eléctrica del electrón o del protón. Ahí podemos ver el valor que toma esa carga. Sepan entonces que cualquier carga que tenga cualquier material va a ser un múltiplo de la carga del electrón o del protón por la cantidad de elementos o partículas elementales que tengamos en ese momento. También hablemos del principio de conservación local de la carga. Sabemos que la carga eléctrica total de un sistema aislado siempre permanece constante. Significa que la carga no se crea ni se destruye. Bien, ahora vamos a hablar de los distintos modelos de distribución de la carga eléctrica que vamos a utilizar todo el año. Ustedes saben que tomando lo que hablamos recién con respecto a la cuantificación de la carga, podemos hablar de un primer modelo, un modelo discreto, en donde yo tenga elementos puntuales sin volumen que tengan una cierta cantidad de carga. En particular, si tengo varios de esos elementos encerrados en una zona o volumen determinado, para saber cuál es la carga total, haré la suma algebraica de cada una de esas cargas individuales, tomando las cargas positivas y negativas. Sabemos que en la electrodinámica clásica o el electromagnetismo clásico que estamos estudiando nosotros en teoría de los campos, utiliza el modelo continuo de distribución de carga, donde podemos tener un primer modelo en una unidimensional, en donde definiendo un diferencial de longitud, podemos decir que ese diferencial de longitud tendrá un diferencial de carga. O lo podemos definir de esa manera. Fíjense, la densidad lineal de carga estará definida como la derivada de la carga con respecto a ese diferencial de longitud. De tal manera que lo puedo escribir de esa manera y saber que la carga total va a ser la integral de todos esos diferenciales de carga, ¿no? La sumatoria continua. Yo tomo el total como suma de pequeños diferenciales de L, podré escribir que la carga total es la integral de la densidad lineal de carga multiplicando al diferencial de longitud. Partiendo a un modelo de dos dimensiones, en donde despreciamos la tercera dimensión, definimos un diferencial de superficie que tendrá un diferencial de carga contenido. Por analogía con lo que hicimos antes, definiremos la densidad superficial de carga como la derivada de la carga con respecto al diferencial de superficie, con lo cual ese diferencial de carga estará determinado por la densidad superficial de carga multiplicada por el diferencial de superficie. De tal manera que, como hicimos antes, la carga total será la integral de todos los aportes diferenciales de carga, y reemplazando tendremos que será la integral de la densidad superficial de carga por el diferencial de superficie. Ahí tendremos una integral de superficie. Por último, si tenemos un elemento de volumen, definimos un diferencial de volumen que tendrá un diferencial de carga. De la misma manera definimos la densidad volumétrica y por analogía ese diferencial de carga estará expresado en función de la densidad volumétrica de carga y el valor total de la carga en todo ese volumen está determinado por esa integral de volumen. Bien, ahora veremos la ley de Coulomb definida para una carga puntual. Definimos un sistema de coordenadas genérico en donde vamos a ubicar una carga que vamos a llamar Q', que va a estar definida por el vector posición R', y definimos una segunda carga, vamos a llamar Q, que va a estar definida la posición por el vector posición R. Al vector diferencia entre ambas la vamos a llamar R mayúscula, R menos R'. Fíjense que el versor R es el versor que está contenido en el vector R. Sobre Q vamos a analizar la fuerza que aparece, que la vamos a llamar la fuerza que ejerce Q' sobre Q. En este caso tenemos dos cargas positivas, con lo cual la fuerza es de repulsión.
Según Coulomb, tenemos definida que la fuerza que ejerce Q' sobre Q va a ser 1 sobre 4 pi epsilon 0, estamos trabajando en el vacío, por el producto de ambas cargas, dividido el módulo de la distancia al cuadrado entre ambas, y va a estar en la dirección R, y el sentido va a estar definido básicamente por el signo de estas cargas. En el caso que ambas cargas sean positivas, como en este caso, la fuerza va a estar en el sentido del versor R. Si alguna de las dos es negativa, fíjense que la fuerza sería de atracción, con lo cual F estaría en el sentido contrario al versor R. De esa manera queda definida la dirección a través del versor R y el sentido a través del signo. Otra forma de definir al módulo de R al cuadrado es a través de la resta del módulo de la resta vectorial de ambos vectores posición al cuadrado. Si recordamos que un versor queda definido como el vector dividido el módulo de dicho vector, esta es otra forma de poder ver la fuerza coulombiana. Si ahora quisiéramos ver la fuerza que ejerce la carga Q sobre la carga Q', lo único que tendríamos que hacer es utilizar el versor o el vector R', que es el vector contrario a R, cuyo versor sería R' y estaría ubicado en este sentido. De tal manera nos daríamos cuenta que las fuerzas FQ'Q y las fuerzas FQQ' están invertidas, son iguales y contrarias. Ahora estudiaremos el caso de la ley de Coulomb para una distribución discreta de cargas puntuales. Supongamos que tenemos un sistema de coordenadas genérico en donde utilizamos un medio donde van a estar insertas las cargas, que va a ser lineal. Eso nos va a permitir poder utilizar el principio de superposición, en donde vamos a tener diferentes cargas, Q1 en la posición 1, Q2 en la posición 2, Q3 genéricamente QI, definida su posición por el vector RI. Vamos a querer determinar la fuerza neta que actúa sobre la carga Q a una distancia R. Podemos definir nuevamente a los R mayúscula I como la distancia que existe, el vector distancia que existe entre cada una de estas cargas y la carga Q. Repito, si el medio es lineal, podemos utilizar el principio de superposición, con lo cual nos quedará que la fuerza neta que actúa sobre la carga Q será la suma vectorial de los aportes de cada una de las fuerzas que van a ejercer cada una de las cargas sobre esa carga puntual. De esa manera podemos tener la fuerza neta que va a actuar sobre la carga Q como aporte de las diferentes cargas que están en el sistema. Ahora bien, si hablamos de un modelo de distribución continua de cargas, en un sistema de referencia definimos un cierto volumen en el cual podemos definir un diferencial de carga prima. Recuerden que los puntos fuentes dentro de la teoría clásica de campos normalmente se denominan con elementos primados, por eso hablamos de diferencial de carga prima. Ese diferencial de carga prima va a estar ubicado en el punto R', definido por el vector R', y si yo quiero saber la fuerza que existe sobre la carga Q, que va a estar ubicada en el punto R, definido por el vector posición R, nuevamente definimos el vector distancia con su versor y nos va a aparecer un diferencial de fuerza sobre la carga Q, producido por el diferencial de carga Q'. Si quisiera saber los aportes de todas las cargas que están contenidas en ese volumen, lo que tengo que hacer es hacer una sumatoria de un continuo. En definitiva, lo que tenemos que hacer es integrar para cada uno de los diferenciales de carga. Ahora bien, si nosotros, como vimos antes, reemplazamos el diferencial de carga para los distintos tipos de densidades de carga, tendremos que para una densidad volumétrica, esta será la definición de cómo calcular la fuerza coulombiana neta sobre Q. Para una densidad superficial de carga será de esta manera la que lo hallaremos, y para una densidad lineal será de esta manera. Cabe recordar que, fíjense que tanto el volumen como la superficie como la línea son primados,
ya que la variable es la cual vamos a calcular es en la fuente sobre los elementos primados y no así sobre los elementos que no estén primados. Eso hay que tenerlo en cuenta al momento de poder resolver las integrales para ver cuáles son variables y cuáles no. Fíjense que para nosotros el punto R va a ser siempre fijo. Los puntos que van a cambiar como variable dentro de la integral van a ser los puntos R', que van a ser las ubicaciones de cada diferencial de carga prima. Ahora nos queda por definir si esa fuerza que existe entre ambas cargas o entre el sistema de cargas y la carga donde queremos calcular la fuerza, se plantea la dicotomía es si es una fuerza a distancia o en realidad el efecto sobre esa fuerza es local. El avance del conocimiento en estos momentos habla de la teoría de campos, en donde habla que el efecto a distancia no existe, sino que el efecto de la fuerza producida por el resto de las cargas se debe al campo eléctrico que generan las cargas fuentes sobre la carga o el punto donde está ubicada la carga. De esa manera se habla de un efecto local. Vamos a definir la intensidad de campo eléctrico como la fuerza por unidad de carga que experimenta una carga de prueba estacionaria, o sea, sin movimiento, muy pequeña al colocarse en una región donde existe un campo eléctrico. La expresión matemática de esto está descrita aquí. Si nosotros tenemos un sistema de cargas discretas como fuentes, fíjense que la única diferencia que existe entre el campo y la fuerza es un escalar, con lo cual vamos a encontrar expresiones muy parecidas a la ley de Coulomb. Lo único que va a faltar la carga de prueba, con lo cual tendremos para el campo eléctrico producido por un sistema de cargas en algún punto P genérico en el espacio va a estar definido por esta ecuación. Para una densidad volumétrica de carga tendremos esta ecuación. Para una densidad superficial de carga tendremos esta ecuación. Y por último, para una densidad lineal de carga tendremos esta ecuación. Bien. Visto estos conceptos, podemos hablar ya de los postulados fundamentales de la electrostática en el espacio libre. Volviendo a las ecuaciones de Maxwell, tenemos la que nos habla de la divergencia del campo eléctrico, que es igual a la densidad volumétrica de carga dividido epsilon 0, en el espacio libre, justamente por eso utilizamos epsilon 0, y la otra ecuación que nos definía es el rotor del campo eléctrico es nulo. Con estas dos ecuaciones podemos caracterizar el campo electrostático, en donde si trabajamos con la primera y aplicando el teorema de divergencia, podremos encontrar la conocida ecuación que conocíamos desde física 2, que el flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada que encierra un volumen es igual a la carga neta encerrada en dicho volumen dividido epsilon 0. Por otro lado, aplicando el teorema de Stokes, podemos llegar a que el rotor del campo eléctrico es igual a 0 y nos dará que la integral cerrada, la circulación en una línea cerrada o una curva cerrada del campo eléctrico nos va a dar igual a 0. Estas particularidades que quedan definidas del vector campo eléctrico nos dan unas conclusiones tempranas que son las siguientes. El campo electrostático es irrotacional, ya que su rotor es nulo, con lo cual podemos definir que el campo electrostático es conservativo. Si el campo electrostático es conservativo, la circulación del campo electrostático solo depende de puntos extremos, es independiente del camino recorrido. Y también podemos decir que la circulación del campo electrostático a lo largo de una trayectoria cerrada es nula. Si la circulación del campo electrostático entre dos puntos cualesquiera es independiente del camino seguido, entonces existe un campo escalar tal que dicho campo es su gradiente. Recuerden que una de las identidades nulas que habíamos visto en clases previas era que el rotor de un gradiente de un campo potencial con un campo escalar es igual a 0. Quiere decir entonces que si yo acá tengo que el rotor de es igual a 0, es que va a existir un campo escalar cuyo gradiente sea el campo eléctrico. Eso lo vamos a ver más adelante.